Hola, bienvenidos y bienvenidas a Radio Uno, un espacio semanal para compartir lo acontecido en cada uno de los encuentros. Quien les habla, Nicolás Calutich, en compañía de Robert Nas. ¿Cómo estás, Rob? Hola Nico, ¿cómo estás? Aquí estoy en esta cuarentena consciente desde hace unos cuantos días, ya perdí la cuenta. De repente estamos confinados, estamos aislados, estamos en nuestras casas y parece que tenemos todo el tiempo del mundo y bueno, y el desafío es hacer la plancha, la autorreferencia, estar tranquilos, buscar el deseo genuino para ir por ahí. Entonces, como inicio de la cuarentena, de la mano del inicio del ciclo lectivo de UNLI, me parece genial. ¿Por qué? Porque lo que nos va a pasar en UNLI es lo mismo que nos pasa en los primeros días de cuarentena, en donde necesitamos, por el condicionamiento que tenemos, que otro de afuera nos diga lo que tenemos que hacer. Veía un flyer hace unos días que decía, bueno, hoy se bañan los números de documentos terminados en 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que nosotros, si no tenemos alguien que de afuera nos diga, mira, hoy te tenés que bañar porque tenés que salir o porque tenés una cita, no lo hacemos. Sí, inclusive esto de estar despeinado, sin depilar, ¿no? Como que está esto de que si no viene de afuera la demanda, internamente no sabemos por dónde va nuestro deseo. Sí, uno tiene que observar igual la filtración en eso, ¿no? O sea, esto sucede en las grandes ciudades. De hecho, ahora ha bajado el índice de smog en las grandes ciudades. No hay los índices tan altos que existían antes. Hay ciudades que transitan las patentes pares, las impares, de acuerdo al caudal, digamos, para poder movilizarse. Entonces, todas estas cuestiones de esta referencia que tenemos que tomar externa para poder movilizarnos en las grandes ciudades, se está hablando de esa necesidad de organizarse en las grandes ciudades para que no sucedan estas cosas que sucedieron, por ejemplo, en miedos anteriores, en pandemias o epidemias anteriores, donde nos agarraba, no como en este caso, que hay mucha información sobre esto, se conoce el virus, se sabe la secuencia, eh, se lo ha conocido desde el principio, se sabe que es un virus, digamos, conocido para poder hoy manejar. Se sabe inclusive que las posibilidades de transportar el virus de manera física tiene menos posibilidades que otros porque es un virus pesado. Hay mucha información sobre el virus. Ahora, hay como esto de organizarse, hay que tomarlo en cuenta. Es cómo nosotros nos organizamos socialmente en las grandes ciudades para esto, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Sí, yo lo que voy es a lo individual, a que cada uno de nosotros tiene un condicionamiento que es el de manada, el de grupo, el de, bueno, todos van para allá, los vemos en las playas en el verano, ¿no? La persona dirigiendo al grupo, mueva la mano para la derecha, mueva la mano para la izquierda, bueno, hoy tiene que leer este texto, mañana tiene que presentar aquel trabajo, bueno, todo eso es lo que vamos a ver en este primer trimestre de UNLI, que yo lo propongo al primer año, pero bueno, empecemos por este primer trimestre, que es ir de a poquito liberándonos del condicionamiento cultural de la referencia externa. ¿Por qué? Porque el propósito, eh, hoy estamos en día 29, que es el propósito de la comunicación, que es el 2 de la perspectiva orgánica, el propósito de la comunicación en este caso es diferente que el del paradigma anterior. No era para llevar al grupo ordenadamente, no, es para que orgánicamente cada uno de nosotros busque su deseo interior y haga su carrera de modo libre, ¿sí? Es decir, que ustedes están acompañando mi proceso, viendo por dónde va mi interés, por dónde va mi deseo, por dónde va la vinculación de los inconscientes, cómo yo lo engancho, pero de ahí
cada receptor lo va a enganchar y lo va a encajar de manera diferente según su historia, según su vida. Entonces, vamos juntos, somos 20 y pico de personas, vamos juntos, pero para poder acompañarnos en el proceso que es individual, ¿sí? Entonces, en el campus vamos a tener diferentes materiales que son con los que yo estoy trabajando durante este mes y previamente estuve trabajando antes de el primer encuentro para que ustedes se sintonicen con ese material, pero no tienen obligación de leer todo, no tienen ni siquiera la obligación de entregar los trabajos, no, simplemente es busco mi interés y veo inclusive las preguntas, porque hasta cuando viene una evaluación, una prueba, a mí me acuerdo que cuando yo iba a la escuela me encantaban las pruebas, las evaluaciones, no porque yo las tenía que hacer a las evaluaciones, porque por ahí a veces no me iba tan bien en la escuela, pero lo que me gustaba era la pregunta, era saber por dónde iba la pregunta de la profesora, por dónde iba el interés, por dónde iba el hilo lógico de esta asignatura, de esta materia que estamos haciendo. Entonces, bueno, esa es un poquito la propuesta de hacer una carrera libre. Sí, por supuesto, y tener eso en cuenta, que un examen, como decías vos, vos lo tomabas no para, como se dice generalmente en las universidades o en los lugares secundarios, que se dice que el examen vendría a ser para fijar el contenido que se vio en toda la semana. Si uno dice, bueno, ¿cómo? ¿A través de qué fijo los contenidos? Y lo fijo a través de un examen. Eso era una de las consignas, digamos, que existía, pero también uno Ujú. los puede hacer desde la propia autorreferencia, fijar los contenidos. Y creo que cuando le encontrás el gustito a eso, es mucho más jugoso, porque vos estás viendo la lógica de lo que estás estudiando, ya no estás preocupado en que en algún momento vas a tener que fijar todos esos contenidos. Claro, porque lo que fija el conocimiento es la pregunta. Entonces, si yo conozco cuál es la pregunta, yo ya sé que cada pregunta tiene a su respuesta, tiene a su respuesta. Por eso el feedback y preguntarnos, inclusive que ustedes me hagan preguntas a mí o que le hagan preguntas a Estefanía, lo que está haciendo también es que ustedes manifiesten, proyecten en el otro ese pizarrón que va a mostrar la respuesta que ustedes ya tienen, ¿sí? Eso es el trabajo en grupo y el trabajo en equipo, para eso está, porque yo también la puedo hacer de manera libre a la carrera, sola, en mi casa, con los tutoriales y con todo. Pero ¿qué es lo que nos permite el grupo? Nos permite que nosotros podamos proyectar nuestras preguntas en el otro, conocernos a nosotros mismos y en eso que yo lanzo la pregunta, automáticamente obtengo la respuesta, aunque el profesor se quede callado. También tiene que ver eso con la percepción que nosotros tengamos del tiempo, siempre está ahí el Ujú, tema. exactamente, por eso a mí me parece maravillosa esta oportunidad para todos, porque necesitamos apropiarnos del tiempo para estudiar de manera libre. Necesito saberme creador del tiempo, generador del tiempo y generador del espacio. Cuando yo me asumo creador, yo voy a enfocar mi interés, mi deseo, y voy a ir hacia ahí, hacia esa información que está ahí, que es otro tema que también quería hablar con vos, Nico, en este episodio, que es el tema de que hay tanta información en Internet que recibo comentarios que me dicen, estoy saturada de información, estoy saturada de información. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que la persona no está saturada de información. Lo que está saturada es de las pantallas, ¿sí? Porque hoy toda la información que nosotros tenemos viene a través de las pantallas. Entonces, cuando yo asumo que no estoy saturada de información, sino que no tengo un modo de organizar orgánicamente esa información que recibo porque no sé cuál es mi deseo genuino y mi interés, entonces
obviamente que voy a estar saturada de información. Pero si una persona se enfoca en por dónde va su deseo, ahí no va a estar saturada de información, al contrario, va a estar siempre creando, creando y creando en una abundancia de información, pero con el foco puesto en ese deseo que está ahí detrás. Sí, estamos viviendo tiempos de cataratas de información. Tenemos que pasar por donde nosotros vamos a informarnos y sabernos conscientes de esa selección que vamos a hacer natural de la información. Para eso estamos. O sea, si yo solamente obtengo noticias, no son informaciones, son noticias, ¿no? Si yo solamente me referencio en noticias, este, no voy a estar armando mi propio canal de información. Exacto, no voy a ser autorreferente y autosustentable también respecto de la información. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy consumiendo noticias, le estoy dando enter, le estoy diciendo que me gusta, le estoy diciendo sí, mándame más de esa información. Pero después me queda la sensación de que estoy saturada de información porque en realidad yo no me he organizado respecto de la información que sí voy a recibir y respecto de la información que no voy a recibir, porque necesito generar mi propia economía informativa. Sí, eso que decís es muy interesante porque hoy sabemos que nosotros estamos seleccionando. De hecho, lo vemos no sé, en algo tan simple como una red social tan conocida como Facebook. Cuando vos decís pongo me gusta, estoy seleccionando la información que yo quiero recibir y vas a recibir esa información, siempre dentro de esa gama que vos estás eligiendo. Ahora, tener la posibilidad de poder desarrollar nuestra propia información en base a todo lo que vemos, no solamente de lo que le ponemos me gusta, sino de lo otro que no nos gusta, pero que una información también está colgada ahí, y poder decir, bueno, saco mi propia conclusión, es lo que nos estamos permitiendo ahora a través de esta forma, digamos, en esta formación que decidimos llevar adelante, que es Sundly, ¿no? Claro, porque inclusive en las noticias hay muchas filtraciones, pero yo tengo que saber a dónde va a ir esa noticia. ¿Va a ir a mi formación? ¿Va a ir a mi proceso de transformación? Si yo todo lo que estoy observando tengo un lugar donde ponerlo, no hay problema. El tema es que primero hay que hacer el lugar y por eso este año se llama Tierra para los que recién arrancan. Tienen que revisar la Tierra y no vamos a encontrar con cosas de la Tierra que por ahí no nos gustan, pero que esa Tierra lo que está generando es un espacio para donde colocar esa información. Entonces, generalmente consumimos información sin saber cuál es la tierra que hay debajo para esa información. Entonces, claro, no crece nada. No crece nada porque yo no sé qué estoy sembrando, yo no sé qué estoy plantando, yo consumo, 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 consumo. Y el consumo hoy en día es también de información, porque hay ahí una pulsión, hay ahí una adicción también que hay que revisar. Cada uno de a poquito lo va haciendo este proceso y yo creo que en esta cuarentena se va a poner muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a organizarme porque ahora tengo tiempo. Entonces, bueno, tengo un tiempo que es para lo que es la información, digamos, general, ¿sí? Que serían los medios de comunicación masivos como bueno, yo por ejemplo a la mañana, una vez que recibo mis informaciones nocturnas, desayuno y luego cuando abro la computadora, abro para ver los mails, abro para ver el campus, a ver si hay alguna información y abro para ver el Facebook porque también es un canal de comunicación. Entonces, no lo tengo en el celular porque ahí sí me generaría una distracción mayor. Entonces, ya saqué las aplicaciones hace un buen tiempo del celular. Entonces, ni siquiera Messenger. Cuando alguien me escribe a mí por Messenger, bueno, tengo que ver al otro día a la mañana a ver cuáles son los mensajes, porque sé que si alguien
necesita algo de modo urgente, me va a mandar un WhatsApp y bueno, o un Telegram, y ahí nos vamos a comunicar. Pero bueno, esto ha sido parte de una selección que uno tiene que hacer también. ¿Por qué? Porque si no, no hay, no hay economía que aguante, digamos, respecto de el tiempo que uno necesita para tener una apreciación lógica de la realidad. Entonces, ya que estamos hablando de economía, de la información, podemos pasar, si querés, al tema de la economía con este nuevo panorama mundial. ¿Cómo se modifica? ¿Qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora? Bueno, yo ya estuve haciéndome varias de estas preguntas y bueno, no sé a vos qué te resuena. Bueno, esto me lleva a estos números de documento que decías vos anteriormente, ¿no? Vos decías que había un orden según la terminación de los documentos, la terminación del documento. Sí. Esto es algo que está pasando en la economía hoy, porque se están haciendo muchos trámites donde se tiene que reorganizar colectivamente, porque muchísimos trámites que tienen que ver con las cuestiones sociales de cada país, con las ayudas comunitarias, se tiene que reorganizar la sociedad. Entonces se está reorganizando política y socialmente, y ahí hay una trastienda de todo. Exactamente, por eso cuando podemos aprender a conocer con el paso del tiempo cómo funcionan las economías, vemos los ciclos de las crisis que vendrían a ser como las depresiones y esta bajada de la curva de crecimiento económico de un país. La última que hemos tenido ha sido en el 2008, yo la recuerdo porque fue el año en que nació mi primer hijo. Cada uno de nosotros, una situación de emergencia lo deja en una situación de reacción o de anticipación. Entonces, ¿cómo me encuentro yo ante esta situación si tengo o no tengo, por ejemplo, un fondo de emergencia? ¿Sí? Si tengo o no tengo un balance, por ejemplo, de mis bienes, ¿sí? Un patrimonio neto. ¿Cómo estoy respecto de la economía? ¿Lo pensé, no lo pensé? ¿Lo tengo claro, no lo tengo claro? ¿Puedo darme el lujo de no trabajar durante 15 días, un mes, que es el tiempo que dura la cuarentena? Bueno, todas esas son las preguntas que se hacen las personas ahora en este momento, que, bueno, obviamente la ayuda del Estado va a estar para todas esas personas que estén más lentas, ¿sí? Porque la ayuda del Estado es para personas más lentas que no tienen la anticipación como una herramienta de la cotidianidad, que no es lo mismo que la especulación, porque ahí se mezcla también socialmente. Generalmente el empresario vivo, ¿qué hace? Especula y dice, bueno, un porcentaje de lo que sale una leche, le voy a agregar, no sé, un 10%, ¿qué va a ser para por si pasa alguna emergencia, ¿no? Entonces a eso le llamamos especulación. Pero esa especulación ha llegado a un punto tan grande socialmente que ha explotado, y ha explotado ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se deprime la economía luego de 12 años de la última, o sea que estaríamos más o menos en el promedio, porque se dice que cada 10 años hay una bajada de la curva de crecimiento económico. Y esto un poco lo hablábamos con el tema de la década ganada. Se dice que aquí en Argentina el gobierno de los Kirchner estuvieron desde el 2001 hasta el 2000. Sí, estuvieron como hasta el 2015, más o menos, sí, 15, sí, hasta el 2015, con más de una década ganada. ¿Por qué? Porque estaban en la curva de crecimiento económico del país y del mundo. Entonces, ahora, para darles un panorama macro, estamos bajando esa curva y se están empezando a equilibrar. ¿Por qué? Porque los precios ya estaban muy inflados también, muy inflados. Había una sobrevaloración de los precios. Nosotros tenemos gente conocida que vendía sus terrenos
a precios que son exorbitantes. Entonces, para poder acceder a comprarte un terreno, a comprarte una casa, vos también como parte de la economía tenías que tener un precio muy elevado, un sobreprecio. Entonces, eso es lo que se cae ahora con la pandemia. Entonces, para esto yo me tengo que parar en una posición de anticipación, ¿sí? ¿Y cómo me paro? Bueno, conociendo bien cuál es mi deseo, por dónde va mi deseo, ¿por qué? Porque en esto de tener una curva elevada de los ingresos y una inflación muy grande, nos ha hecho que también nosotros desperdiciemos muchos recursos. Entonces, ¿qué hacíamos? Comprábamos de más, inclusive nos anotábamos a, no sé, a carreras que por ahí no las podíamos terminar, no las podíamos concluir. Bueno, todo eso es un derroche energético. ¿Por qué? Porque yo no estoy enfocada, no estoy enfocando mi energía y mis recursos en dirección de mis deseos. Entonces, a lo que voy también es un poco este mensaje para la gente de UNLI, porque lo he visto años anteriores, en donde muy livianamente una persona se inscribía en la carrera y hacía 6 meses, 7 meses, 8 meses y no terminaba, no terminaba. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente que igual había un crecimiento, había un aporte y había un intercambio de información interesante. Pero ¿qué pasa? Lo que yo veía era que la persona desperdiciaba su recurso, no se enfocaba y por ahí tenía mucho potencial de eh, terminar ese proceso de acompañante en psicobiología, generar una profesionalización autorreferente y perdía esa oportunidad porque estaba en esta dispersión de esta burbuja que nos genera también que nuestro foco esté disperso, esté divergente. Entonces, hoy, ¿cómo me posiciono? Bueno, hoy estoy teniendo que rever mis recursos y tengo que realmente, bueno, a ver, no desperdiciar el jabón, si tengo mi auto lo tengo que cuidar porque realmente tiene un valor que empiezo a darle el valor que realmente tiene, las cosas que uno tiene y que por ahí generalmente quedan tiradas en el sol y no sé, un balde, por ejemplo. A mí me pasó hace poco que no sé, dejé un balde, lo dejé un montón de tiempo y el balde ese, el sol lo terminó deshaciendo. ¿Por qué? Porque no había un foco de cuidado de las pequeñas cosas que nosotros tenemos. Entonces, lo que va a hacer esta pandemia es también ponernos en equilibrio de cuáles son mis recursos, de cuáles son mis gastos, de si tengo o no tengo un fondo de emergencia. Si no lo tengo, ya lo tengo que empezar a hacer, tengo que destinar una pequeña parte de mis ingresos a un fondo que me va a dar simplemente seguridad para que si pasa algo en un futuro yo esté tranquila y pueda seguir con mi vida, no que diga, bueno, uy, no, la verdad es que, no sé, estaba yendo al psicólogo y ahora no puedo ir más porque no lo puedo pagar, ¿sí? Bueno, todas esas cosas tienen que ver con no tener ese fondo de emergencia que me va a mí a poder mantener en un estado de equilibrio durante el tiempo que sea y que dure la epidemia. Y hoy nos encontramos que aparece un fenómeno como que los economistas le dicen cisne negro, cuando aparece un fenómeno que no se tiene en cuenta encima. Y bueno, nosotros estábamos en esto que decís vos, los economistas hablan de entre 8 y 10 años para que vuelva a haber un pico en la economía, porque eso tiene que ver con el flujo de dinero y con la producción, el dinero y el intercambio entre lo que yo produzco y lo que gasto. Entonces ese equilibrio a nivel global, digamos, estaba cayendo. Entonces, para hablarlo más o menos simple, para que no sea tan aburrido, se estaba cayendo ese equilibrio, estábamos por transitar, que se equilibra de manera natural en la economía, es un fenómeno natural. Cuando vos estás arriba, que el préstamo está re top, que hay crédito
está funcionando el crédito porque hay, digamos, un Confianza. flujo, hay un equilibrio entre lo que gasto y lo que compro. Cuando se produce ese desequilibrio, cuando empiezo a gastar más de lo que compro o empiezo a producir más de lo que estoy vendiendo, en un momento viene un parate, viene un equilibrio natural. Ujú. Entonces eso se estaba produciendo en el mundo. Antes de la epidemia se juntaron los 14 productores mundiales del petróleo y estaban discutiendo de cómo hacían para producir menos por la caída estrepitosa del petróleo que se venía produciendo y la caída de la economía, aquellos que su referencia es el petróleo como Ujú. moneda de cambio, digamos, como regulador del dinero. Y bueno, hoy nos ponen alerta a todos los países, porque como esto es global, nos ponen alerta para que nosotros vayamos repensando una nueva economía y ahí hay mucho para hablar, por eso para no entrar en detalles, es lo que también se está resignificando ahora. Cómo se va a resignificar esta economía global para que sea más equilibrada y no tengamos, quizás esta secuencia natural que se produce sea más lógica. Exactamente, exactamente, porque nosotros ya lo vimos y acá hace 4 años atrás, cuando pasó lo de Macri, que vino y bueno, y aumentó el dólar y cambió la economía, ya nos vimos que, bueno, hubo modificaciones, inclusive están los vínculos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? El dinero está por entre las relaciones también. Entonces, cuando viene una crisis económica, también viene una crisis familiar y también viene una crisis vincular, que es muy interesante porque por lo menos a mí en los 4 años de Macri me sirvió para ver cuáles son los vínculos genuinos y cuáles no. Porque si un vínculo se va a modificar por una cuestión económica, bueno, quiere decir que está agarrado sobre bases ficticias, porque el dinero es ficticio. Eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta. Es una entidad ficticia que hemos creado y que nosotros le damos realidad, pero en realidad es ficticia. Lo que nosotros nos sirve ese dinero es para darle peso gravitatorio a nuestra vida y convertirlo o transformarlo en algo real. Pero en sí mismo el dinero es ficticio. Entonces, cuando los vínculos se modifican, tanto en la pareja como en los amigos, cuando hay una crisis económica, es muy interesante para poder ver quiénes son las personas que están basadas en una plataforma real, en un vínculo real. Sí, sí, tiene tanto de ficticio como de real, porque el dinero, digamos, es una moneda de cambio. Nosotros generamos una moneda de cambio cuando lo que yo produzco y vendo, te lo voy a dar a vos, pero en vez de que vos me entregues lo que vos producís y vendés, ponemos una moneda de cambio para que vos me des el valor del tiempo que yo tardé en generar ese producto y yo después, en vez de que vos me des lo que vos generás y el tiempo tuyo para como intercambio de lo que vos generás, y pusimos algo a cambio. Ese a cambio que pusimos es lo que nos permite de que nosotros nos podamos relacionar y vincular colectivamente, porque si no, el vínculo sería muy limitado. Es decir, yo voy con mi carbón, hago carbón de leña y voy y me sobra carbón y voy y te llevo a vos y vos te sobra, porque vos sos pescador, te sobra pescado, te cambio Ujú, eso y me sí. quedo con un poco de carbón y voy buscando al otro para ir haciendo el trueque que me va a habilitar a mí, digamos, completar la canasta, lo básico para mi vida. Pero aparece esto que también es real y es simbólico, y aparece esta moneda de cambio que justamente el, la distorsión, en cómo nosotros manejamos esta moneda de cambio. Ujú. Ese equilibrio es el que se va a tener que producir en las nuevas economías, por eso ya se ha estado hablando, mucha gente hablaba sobre modelos, otros tipos de modelos, no ya los que conocidos económicamente que se estudian en las universidades, el que más se utiliza, que es el keynesiano, es decir, entre todo eso hay muchísimo
para ir modificando y ir viendo qué va a surgir después de todo esto, porque entre Marx y entre Smith, el que escribió sobre socialismo, escribió sobre capital, y mucha gente que tiene nuevas ideas con relación a cómo tiene que ser una economía, gente que habla de economías circulares, habla de un montón de modelos, de posibilidades nuevas, de empezar a ver cómo hacemos eh, con este intercambio de lo que produzco y lo que genero y lo que voy a consumir, ¿no? Entonces este equilibrio es el que creo que se va a volver a replantear. Sí, porque nos lleva a equilibrar eso, al valor y al precio. Y quiero con esto también dejar tranquilas a las personas que siempre va a haber economía. Ha habido en los campos de concentración nazi, ha habido economía, se hacía mediante los cigarrillos. Lo mismo nosotros, siempre vamos a estar intercambiando cosas. Lo importante es lo que mide el dinero hoy en día es el tiempo, que es un poco, yo creo que también lo que se viene ahora, el cambio de la medida, porque si se mide por el petróleo es muy relativo. En cambio ahora lo que va a venir es una medida a través del tiempo, porque el tiempo que yo uso tiene un valor. Entonces, eso es lo que de ahora, de a poquito, se empieza a equilibrar y eso tiene que ver con cómo yo mido mi tiempo y en qué gasto mi tiempo y en qué utilizo mi tiempo. Entonces, por eso vuelvo al ejemplo de la información. Si yo no tengo una, un filtro para la información, voy a estar desperdiciando mi tiempo. Y si desperdicio mi tiempo, estoy desperdiciando dinero y estoy desperdiciando recursos, porque la nueva moneda de referencia va a ser el tiempo en el futuro. Y bueno, hay que estar tranquilos ahí, ¿no? Saber que todo informa. Bueno, entonces en esta cuarentena tenemos tres momentos, tenemos mucho tiempo y tenemos tres momentos. Lo que yo descubrí es que en la primera parte de la cuarentena, lo que se está procesando es el miedo a la muerte. ¿Sí? Porque volvemos a que grupalmente necesitamos procesar información, ¿no? Lo hacemos a través de la cuarentena y esto nos demuestra que más que fármacos y vacunas, lo que necesita el cuerpo es tiempo para procesar la información. Entonces, los que, obviamente que tenemos un grupo de gente que está en riesgo grande, ¿sí? Que son los ancianos, que son la gente que ya está falleciendo o está en los hospitales, pero también tenemos un grupo de gente que estamos procesando información, estamos haciendo la cuarentena. Bueno, ¿qué es lo que observamos? Observamos que en la primera parte hay un tiempo para procesar el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque vienen informaciones de afuera de gente que se está muriendo. Y a su vez tus vecinos que te miran como con, y te ponen en sus estados de WhatsApp, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Entonces, bueno, ya hay un control social respecto de esa situación, esta pandemia, que lo que me está diciendo es, se está procesando el miedo. Cuando yo me pongo en repetir como loro, quédate en casa, sin saber lo que estoy diciendo realmente, sin ver que eso quizás, esa conducta de buena ciudadana, lo que me está dejando es en un lugar de tapar mi miedo a la muerte, no estoy haciendo el proceso de la cuarentena, ¿sí? Por más que me crea el mejor ciudadano del mundo, no estoy haciendo el proceso de la cuarentena. ¿Por qué? Porque la cuarentena es para procesar información, no para ser buen ciudadano y quedarte en casa, ¿sí? Entonces, la primera parte estoy procesando el miedo a la muerte. En la segunda parte estoy viviendo el presente, que es lo que hemos perdido con esta economía también, porque el modelo económico ha moldeado, como decía previamente, los vínculos, las relaciones, las formas de hacer tu casa. Ha modificado y ha moldeado toda la economía, que es lo que hablamos anteriormente, creo que en uno de los videos, el petróleo. ¿Sí? Esta creencia de que para sobrevivir tengo que desplazarme, tengo que moverme, que tengo que utilizar petróleo.
¿sí? Bueno, eso quiere decir que han moldeado todo nuestro estilo de vida esta moneda de referencia. Entonces, no nos ha dejado vivir en el presente, siempre tenemos que estar proyectándonos hacia el futuro, lineal, por supuesto, al eje X, y nos ha hecho perder la conciencia de este futuro del eje Y, del eje no lineal, el eje vertical. Entonces, yo me quedo en casa ahora a hacer la cuarentena para procesar el futuro no lineal. Y el futuro lineal ni me preocupo. ¿Por qué? Porque es ese justamente el que tengo que empezar a mermar en la energía, ¿sí? Tengo que amigarme con este concepto que siempre hablamos, que es hacer la plancha, estar tranquilo. Bueno, ¿por qué? Porque ahí se pone en marcha ese tercer tiempo. Entonces, bueno, la segunda parte, una vez que procesé el miedo a la muerte, vivo el presente, ¿sí? Y en la última parte de la cuarentena va a ser para organizar nuestra vida orgánicamente, ¿sí? Para, como les dije previamente, tener un fondo de emergencia. Si no lo tengo, bueno, ya lo empiezo a hacer. Con mis ingresos destino una parte de mi economía para la seguridad, para la tranquilidad. Pasa como ahora que tengo que estar muchos días sin trabajar, sin producir. Bueno, yo ya sé que estoy tranquila porque tengo un fondo de emergencia. Y en esta cuestión de organizarme orgánicamente también, lo que vamos a hacer es a empezar a procesar nuestros residuos, ¿sí? Porque tiene que ver con esta nueva visión del mundo sin petróleo. ¿Qué haríamos sin el basurero que pasa todos los días por casa? ¿Sí? El basurero viene porque tiene petróleo, pero si no tiene, ¿qué hacemos con la basura? ¿Podemos ser autosustentables? ¿Podemos hacernos cargo de nuestra propia basura? Bueno, eso sería, por ejemplo, uno de los tantos nuevos eventos que van a surgir en estos últimos días de la cuarentena cuando estemos viendo y procesando nuestro futuro de manera orgánica. Así que bueno, eso es todo por hoy de mi parte y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, nos vemos, hasta la próxima.